Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria esta tarde de frío, pero de gran alegría espiritualmente hablando, porque Yeshua, Dios hecho carne, un escándalo para todos, no nada más para los judíos y los griegos, sino para todos, es un Dios de alegría y de poder y de bondad y de misericordia. Y tenemos un tema hoy delicado, es la falibilidad de la Biblia y la infalibilidad de la revelación. Aparentemente una contradicción. ¿Cómo es posible que postulemos que la Biblia pues es falible? Cuando digo la Biblia digo el libro físico, al margen de la traducción. Y por otro lado postulamos que la revelación es infalible. Y para hablar de esto están Rosh y Luis. ¿Cómo estás, Rosh? Bendecida por Yeshua. Así es. Y aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Aquí, gracias a Jesucristo, pues contento, un día más de estudio. Muy bien, Luis. A ver, ¿por qué la Biblia es falible? Porque está sujeta a ciertos problemas de traducción en cuanto a las personas según el idioma en donde se está llevando a cabo dicho trabajo. Vamos a poner un ejemplo. O varios. Así es. Había una traducción que se estaba haciendo en una etnia y en esa etnia eran muy veneradores de la Virgen. Entonces a este traductor tenía un problema por decir, ¿cómo puedo poner que el ángel Gabriel vino con la Virgen María si en el momento en el que esta cultura vuelva a ver ese versículo se va a remontar otra vez a esa perspectiva que ellos tienen? Entonces en esta persona vivió en esa cultura más de 2 años y al final encontró que en una ocasión un campesino le dijo, acompáñame a preparar la tierra porque la tierra está nueva. Entonces él empezó a decir, ¿cómo que la tierra está nueva? Y le dijo, no, lo que pasa es que no se ha trabajado. Entonces él, entendiendo el concepto de virgen, de tierra virgen, preguntó que si una mujer que todavía no había tenido relaciones sexuales podía llamársele nueva, y al entender que sí, en este concepto la palabra nueva quedó incluida como fiabilidad, quizá para esa cultura, pero para otra cultura ya no le checa esa palabra. Entonces en ese momento el tratar de hacer entendibles en algunos idiomas la palabra, en ese momento para otros esa misma palabra puede significar otra cosa y ya se vuelve un poquito turbio. Así es. Yo veo 2 errores centrales en la Biblia, específicamente hablando de la Reina Valera, es en cuanto a 2 palabras, corazón y también la palabra ira, cuando está asociada a Dios. Ahí me parece muy claro que hay un error de traducción y peligrosísimo, porque asociar la ira a Dios es un peligro, o decir que Dios mora en el corazón o transforma el corazón o mueve el corazón cuando esto es perverso y engañoso, es otra muestra de la falibilidad del texto. Así es, todo esto es precisamente, como lo venimos diciendo, la perspectiva cultural. Hay que recordar que cuando el Nuevo Testamento se empezó a escribir y se difundía en el Oriente Medio, en tiempo de los apóstoles, era el idioma griego, y ellos tenían mucho la perspectiva de que el corazón y todo esto del helenismo, pues esa fue la palabra más adecuada en esa época, y que ahora al tener acceso a esos manuscritos se toma literal. Sin embargo, esa no era la idea. Es ahí donde volvemos a ver pues de alguna manera la forma en la que queda una traducción. No es que pierda fuerza, porque ahorita que abordemos el tema de la revelación es donde Dios se da a mostrar en la traducción, sea la que sea. Así es. Entonces, la Biblia sin revelación es como un texto cerrado, hermético, muerto, o sea, inaccesible por medio de la razón o del intelecto. Entonces, la Biblia tiene que ser revelada por el que revela todas las cosas, ¿no es así? Así es, porque pues si no es revelada de parte de Dios, pues simplemente viene a ser un libro más y muy peligroso. Muy peligroso, porque entonces, por no decir el más peligroso de los libros. Y sí, porque muchos de ahí se pueden agarrar entre donde hay, pues dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto odio? O por qué, por ejemplo, si empiezan a leer los libros en el Antiguo Pacto, donde cuando Josué y subían a las guerras y mataban, dicen, bueno, si
si Dios, ¿por qué se permitió, no? Entonces muchos quieren agarrarse de eso, o por ejemplo cuando decían en el nuevo pacto que dicen, pues ojo por ojo y diente por diente, entonces ahora dicen, pues si él me la hizo, yo se la hago, porque no tienen esa revelación y quieren agarrarse de eso para justificar sus fechorías. Así es, aquí el problema sería leer la Biblia literalmente. Sí, en ese aspecto hay bastantes cosas que hay que ver que no son literales. Vamos a poner otros ejemplos. Aunque estamos poniendo ejemplos sencillos, pues si alguien tiene inquietudes de cosas más, escriba Polvo y Miseria. Pero entre estos ejemplos sencillos podemos ver este mismo caso de la ira. Cuando se aplica la justicia de Dios, no es ira. Lo que pasa es de que el ser humano tiene un concepto de ira, de violencia, de iracundez, de crueldad. Entonces acoplar este mismo concepto a Dios pues es tratar de presentarlo de esa misma manera. Sin embargo, es erróneo, ese es un problema gravísimo porque millones creen que Dios es un Dios de ira y furibundo. Sí, y eso es porque lo toman literal. Sin embargo, ahí lo que se está destacando cuando se lee con revelación es la justicia de Dios. Está desembocando ya un juicio en el que él considera ya su intervención, debido a que de una o de otra manera lo que nosotros no vemos, él sí ve, y por eso ya está tomando cartas en el asunto. Lo que pasa es de que el ser humano es muy dado a juzgar. En ese sentido, inmediatamente ve guerras y dice, ¿dónde está Dios? Pero en lugar de que diga, ahí están guerras porque ahí se ha legalizado cierto pecado o cosas así. Entonces, en ese sentido hay ciertas características que desenvuelven, que desatan el juicio de Dios, no porque sea una ira, sino porque es la manifestación de su justicia. Así es. Sin embargo, decir o afirmar que la Biblia tiene algunas aristas equivocadas, ¿no es peligroso decir esto? Porque es escándalo para muchos. Si la Biblia tiene un solo error, entonces Dios no es perfecto. Así es. Sí, aparte también porque muchas de esas personas están más tendidas a juzgar antes bien de leer y dejar que tengan esa revelación por parte de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, en vez de leer, juzgan antes de leer. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer primero es leer y pedir a Dios que se revele su palabra en uno para discernir qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está pidiendo en ciertas porciones de la palabra. ¿No es peligroso esta afirmación, que la Biblia es falible? Sí, porque cualquier persona ahí de una manera superficial podría decir, si es un libro de fe y está la probabilidad de que tenga algún error, entonces ya en ese momento se convierte en desconfiable. Ya no es de inspiración divina. Así es. Sin embargo, volvemos a reiterar y a aclarar, eso es una perspectiva superficial. Vamos a poner un ejemplo. En Mateo 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En Juan 8 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, bajo ese sentido, pudiera ser que cualquier persona superficialmente pudiera decir, por fin, ¿se puede juzgar o no se puede juzgar? Porque un texto dice una cosa y otro dice otra. Sin embargo, cuando vemos por revelación el contenido de cada versículo, nos encontramos con que en Mateo 5 el Señor le estaba hablando al pueblo. Y al hablarle al pueblo de una manera general, a la sociedad se le estaba enseñando que no hay que criticar para no ser criticados. Sin embargo, en Juan 8 se está dirigiendo hacia los fariseos. Ellos fungían como una corte también. Entonces, en este sentido, sus veredictos tenían que ser conforme a la guianza de Dios, un justo juicio y no algo con la perspectiva del mundo secular. No por apariencia. Así es. Entonces, en ese sentido, el veredicto de que un juez, valga la redundancia, tenga que juzgar, no es lo mismo a que un civil esté criticando o juzgando. Entonces, en ese sentido, la revelación es fiable, pero tomarlo literal es el riesgo. Así es. Para muchos y muchas, sobre todo del mundo evangélico, la Reina Valera, la revisión que se hizo en el año 60, supuestamente es infalible. Justamente ahí es donde yo he encontrado graves errores. Pues sí, yo creo que es porque... Para empezar, esta Biblia Reina Valera está traducida por 2 católicos. Sí. Pues, ¿cómo es posible confiar
en dos individuos que profesaban la fe católica. Pues no, yo creo que pues empezaron a traducirla, pero pues sí, como, al ser católicos pues le cambiaron algunas porciones que no eran. Entonces pues ya uno se va con la finta de que pues si la Biblia dice esto, nos quedamos con esto, y no son de decir, bueno, sí, ¿quién tradujo esto? Bueno, fueron estas ciertas personas, pero bueno, vamos a ver más opciones, a ver qué Dios nos revela en su palabra. Entonces hay cierta suciedad en la Biblia, pero porque con el paso de los años, las traducciones, los cambios, las épocas que se suceden unas a otras, Satanás ha llegado a manchar hasta cierto punto la Biblia. Sin embargo, la revelación es infalible. Sí, lo que vemos en el caso de alguna manera terrenal es que cuando se junta el equipo de traductores, muchas veces están conformados por gente con una denominación de doctrina en diferencia en la perspectiva, otros son de diferentes religiones y quieren unificar la traducción. Entonces, en este sentido, la abundancia de bombardeos de las opiniones de diferentes posturas, lo que ocasiona es de que haya versículos que tengan que quedarse pues a medias o tambaleando a causa de la discusión que hubo en su traducción. Esto nos recuerda, por ejemplo, en el caso de cuando se hablaba de que la Reina Valera podía sustituirse por una mejor traducción. Muchas personas empezaron a optar por darle empuje a la NBI, la nueva versión internacional. Sin embargo, hubo bastantes estudiosos de las fieles traducciones que le encontraron más errores que a la Reina Valera. Entonces es curioso ver cómo, aunque cada traductor a veces se enfrenta con una palabra o frase a tratar de darle un significado o una luz en el idioma al que está traduciendo, pues siempre se encuentra con esa dificultad. Vamos a poner un ejemplo. Cuando la escritura se traduce directamente literal, hay conceptos que no son tan literales como debieran de ser, y es ahí donde algunas traducciones optan por traducir el pensamiento más que las palabras. Ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, a ciertas traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, considerada un poquito lo más fiable por ir solamente basada en los idiomas originales, pero solamente vuelven a caer en el mismo problema. Las ciertas palabras contemporáneas de repente alejan tantito el sentido. Ahora, pasando en el caso de la infalibilidad de la revelación, finalmente, sea cual sea la traducción... sea cual sea, así es. Si no la revela el Señor, es inútil. Así es. Entonces, en ese sentido, no importa cuál sea la traducción, cuando alguien se acerca de alma a Dios, buscando de verdad el arrepentimiento para poner su fe en Él y en vida eterna, y en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, en ese momento el mensaje es más entendido, es alumbrado, emana una naturaleza del libro que revela la corrección o el enfoque o da luz a nuestro espíritu de lo que nos está alimentando, y en ese sentido se vuelve poderoso. Muy bien. Bueno, entonces esta Biblia de 66 libros y que tiene 1189 capítulos, la tiene que revelar Dios. No importa que se vayan al texto griego o al texto arameo o al texto latino o a la Vulgata o a la Septuaginta, si no lo revela Dios es inútil. Pues sí, es la palabra de Dios. Si no hay la revelación por parte del Espíritu Santo, pues solamente es un libro más, muy peligroso. Y pues lo recomendable es eso, es ir al Señor Jesús y que Él sea quien revele esa palabra, pues para saber cómo conducirse uno, porque pues si no, de otra manera uno lo tomaría también a su conveniencia, y en vez de que sea de bendición, puede ser hasta de maldición, hasta de muerte, porque pues, y eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Que uno no tenga esa revelación, y pues que uno no la lea, para que no tengamos la revelación que Yeshua quiere. Muy bien, Luis. Sí, definitivamente dice Hebreos 4:12 que es una espada de doble filo, o nos lleva a salvación o nos lleva a condenación. En el momento en el que sabemos el mensaje, pues ya no hay escapatoria, ya nada más es creerlo o rechazarlo, pero ya no hay excusa.
Muy bien, bueno, pues deja de creer en tu Biblia, mejor cree en Yeshua, quien te revela la Biblia. Hasta la próxima. Polvo y miseria. .com